Hola, muy buena tarde a todos. Muchas gracias, doctor Francisco, siempre por sus invitaciones y tan amables atenciones, sobre todo a la Asociación Mexicana de Métricas de Software, que siempre en los distintos lugares donde he estado ha tenido bien apoyar sobre todo a la Administración Pública Federal. Y si el nombre de la conferencia es la implementación de un caso de éxito dentro de una dependencia de la Administración Pública Federal, lo vamos a partir en dos. Quien haya estado el año pasado en el evento, pudo haber visto, y si tuvieron haber estado en mi conferencia, platiqué de la implementación y de las primeras, yo podría jactarme de decir que es de las primeras presentaciones y de las primeras implementaciones en la Administración Pública Federal, no solamente de la SAOC, no solamente de una oficina de rendición de cuentas de software como tal, sino de los primeros acercamientos que hubo de cambiar el paradigma de esa vieja escuela, y me van a escuchar mucho hablar del tema de la vieja escuela, porque sí hoy en día mucho de lo que está haciendo daño es justo eso, el tema de la vieja escuela, ¿no? Ese old school que no terminamos de cambiar el paradigma, de que no terminamos de entender que las buenas prácticas no solamente es que sean buenas o que digan por ahí buenas de acuerdo a quién, sino que existen lineamientos, existen directrices, marcos de referencia que si están ahí tenemos que apoyarnos de ellos. Esta primera parte va a ser la Oficina de Rendición de Cuentas de Software, que es el segundo ciclo por temas obviamente de confidencialidad. Únicamente voy a hablar que es el segundo ciclo en una dependencia de la Administración Pública Federal y en un sector muy particular que es el de Seguridad Nacional. Únicamente voy a decir hasta ahí el tema, obviamente por temas propios de mi encargo actual y de confidencialidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la implementación de la SAO? Las palabras claves como tal es la metodología formal, y eso es lo que decía en cuanto al tema de la buena práctica, de la implementación de un marco de referencia, de una directriz, el tener un proceso documentado, fundamentado, y sobre todo para qué. Hay dos temas importantes y hoy a lo largo del día han escuchado algunas otras implementaciones y casos de éxito de la SAO, algunas otras implementaciones, alguien que ya ha medido, alguien que ya ha estimado, pero aquí les voy a platicar puntualmente que no solamente es la estimación y la medición como tal, es la estimación, la medición y el seguimiento puntual. Entonces, bueno, ¿de qué? Del esfuerzo, tamaño funcional, pero no solamente de proveedores, porque también había escuchado en alguna de las preguntas del panel anterior, que si solamente está enfocado a fábricas de software, no solamente debe estar enfocado a fábricas de software. Esto se tiene que convertir en el ADN propio de la empresa o de la dependencia, tiene que formar parte de una metodología interna, ya sea quien lo desarrolle, o sea, eso es independientemente de si es un contrato, si es esfuerzo interno, externo, eso debería de quedar en segundo plano. Lo interesante, lo importante es que forme parte de una metodología y que forme parte del ADN de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a buscar con esto? Bueno, la eficiencia en el gasto, ya platicamos mucho y sé que a lo largo del día han hablado mucho del tema de las condiciones para el Estado, ¿no? Buscar las mejores condiciones del Estado y en algún momento, y esto nació para atender las recomendaciones de órganos fiscalizadores, ¿no? ¿Qué beneficios, para recordar un poco la conferencia de hace un año, qué beneficios teníamos en esta dependencia en el primer ciclo? Decíamos que existía eficiencia en el gasto al validar cuantitativamente todas las propuestas del proveedor. Sí, ahí hablábamos de un proveedor porque si bien sabemos que no teníamos la fuerza o el músculo para poder operarlo internamente, sí requerimos de algún externo para trabajar. La metodología, formar, implementar una metodología para validar y aceptar las estimaciones iniciales y sobre todo el tema de la transparencia, ¿no? Para los órganos fiscalizadores, que ya es un tema muy tocado el día de hoy. Esto es un tema importante, la total seguridad sobre los costos pagados, el saber plenamente que lo que tú estás pagando es realmente lo que deberías de pagar y lo que vale, que también es un tema que ya ha estado bastante tocado el día de hoy. El tema de las métricas de gestión de proyectos que dieron en su momento certidumbre,
valor y mejores condiciones para el Estado. Y sobre todo, la completa gestión de capacidades internas y externas. Y lo que dio para la segunda parte de esta presentación, que es la capacidad de proyectar a corto, mediano y largo plazo, no solamente a corto, la toma de decisiones en los siguientes ejercicios. Y aquí en particular para el ejercicio 2017, que es el que vamos a platicar el día de hoy. En ese momento, en 2016, de 12 iniciativas, se llegó con la implementación de la SAO en ese momento, en esa dependencia, un ahorro del 42%. El 42% de lo que había estimado el proveedor en ese momento. Para dar continuidad al ejercicio en 2017, se mantuvieron los mismos criterios de aceptación y no los mismos. Ese es un tema interesante que igual y no iba a entrar mucho a la polémica el día de hoy y me lo pidieron, pero realmente siguiendo mi tendencia no podría dejar, como algún jefe lo dijo en algún momento, soy un hombre de leales y principios y lo voy a hablar tal cual como debería de ser, ¿no? Se mantuvieron los criterios de aceptación y el proceso de validación y estimaciones con la finalidad de garantizar que la rendición de cuentas de software siguiera operando. Se integró la base de datos que ya traíamos del 2016 y que no voy a hablar mucho de cómo se integró en esa dependencia y demás porque ya fue un tema del año pasado. Mejor en la segunda parte nos esperaremos a qué se hizo ahora en un lugar que, digamos, estaba naturalmente nuevo, que es algo que una dependencia que estaba virgen, por así decirlo, porque no había tenido fábricas de software, no había tenido desarrollo, a diferencia de esta otra dependencia, ¿no? Y se dieron continuidad a los procesos de medición, evaluación y desempeño de proyectos y evaluación de la calidad del producto de software. Este es un tema interesante y es lo que decía que no iba a entrar mucho al tema, pero en 2017, y ya han escuchado hoy bastante de hablar del PDR, ¿no? Ya más o menos conocemos qué es, de qué va y es algo que no me quiero meter. Lo interesante es hablar de esto. En 2016 en esta dependencia traíamos un PDR de acuerdo a la base de datos histórica de la misma dependencia, porque sí, aquí no se utilizó la base de datos histórica de la industria, no, de la misma dependencia que ya tenía años trabajando con fábricas de software, se retomó la base de datos, se creó con todo ese esfuerzo, se realizó una metodología apegada a las mejores prácticas y entonces se definió que lo mejor que podríamos tener era un PDR del 9.1 en 2016. ¿Qué pasó en 2017? Por una decisión propia de un servidor, diciendo, ya llegamos a un nivel de madurez adecuado, vamos a bajarlo al 8.1. Ahora, aquí es donde yo puedo decir que ese 8.1 es el PDR más bajo de la Administración Pública Federal. Y lo puedo decir y me jacto de decir eso. ¿Qué pasó en los proyectos con relación a 2016 con 2017? Vean la gráfica y ya está bastante estable, porque ya llevábamos un año de iteración, ya había un año de madurez. Ya todos los proyectos, de los 6 proyectos, que obviamente solo le voy a poner proyectos por obviedad del tema de confidencialidad, de los 6 proyectos ya quedaban muy pares entre las horas propuestas por el proveedor, entre el modelo de aproximación y las horas aceptadas de una manera inicial por la dependencia. Ya estábamos en un periodo de madurez perfecto, donde ya no había que discutir mucho entre qué era lo correcto, cuál no era lo correcto, y entre quién tenía la mejor medición y o estimación. Porque ya llevábamos un año de madurez, entonces por eso podríamos bajar el PDR a un punto por lo menos. ¿Qué pasó en 2017? Ya no fue el mismo ahorro, porque obviamente la curva va llegando a un nivel de estabilidad, sobre todo por el tema de madurez y el tema de la implementación. Entonces, de 6 iniciativas que se hicieron en este año, se llegó a un porcentaje de ahorro del 12%. Y viendo el modelo de distribución normal, la primera que ven aquí, estos son los proyectos de 2016. La azul son los proyectos 2017 y la verde es la media esperada. Vean y ustedes juzguen si no llegamos en la medida de lo posible a lo deseado, al nivel de madurez que se pretendía alcanzar. Por obviedad de circunstancias,
ya no tuve participación en el 2018, ya no sé qué vaya a pasar, si vaya a morir, si vaya a fracasar, no sé qué vaya a ser el día de hoy, pero esperaría que siguieran con la misma tendencia de igual no seguir bajando el PDR, que mi idea era esa, llegar a un PDR de 7, y en la medida de lo posible seguir eficientando y poder llegar a la media. ¿Qué conclusiones tenemos con la implementación de la SAO aquí en esta dependencia? En el ejercicio 2017 se logró eficiencia validando cuantitativamente todas las propuestas del proveedor. Una preparación para la rendición de cuentas con los distintos órganos fiscalizadores, o sea, hablamos de transparencia. Se tuvo total certeza sobre los costos pagados. Se mantuvieron las métricas de gestión de proyectos que dan transparencia, certeza, valor y las mejores condiciones para el Estado. Y aquí es donde voy a poner el signo de interrogación. La dependencia cuenta y se quedó con procesos formales de la Oficina de Rendición de Cuentas de Software, que permitirán mantener la certidumbre y la transparencia de las estimaciones. ¿Seguirá? Ese es un tema que no solamente me gustaría tocar justo esta dependencia, que no sabemos cuál es, pero sí algo hablando de la Administración Pública Federal. Si estamos llegando a hacer un esfuerzo para lograr y pretender tener mejores condiciones en el Estado, lo mejor que podríamos hacer, digo, como ciudadanos, como mexicanos y como servidores públicos, es tratar de mantener esta inercia. No porque llegue un cambio de radical de ideas y de visiones, tenemos por qué tirar abajo un trabajo que ha tenido bastantes años y que le ha dejado productividad a una institución. Y no solamente lo digo por esta, lo digo sobre todo por el cambio de gobierno. Esperemos que siga y que sigamos manteniendo esta visión de querer contribuir, y no solamente el bajar por bajar las cosas, sino el justamente lograr esa contribución al Estado, no solamente en optimización de recursos, pero también de tener la gente capacitada, de tener procesos, de estar no solamente a la vanguardia, sino como lo comentaba el doctor Valdés, qué bueno que somos de los países que más certificados tenemos hoy en el mundo, qué bueno. En esta dependencia que les hablo fueron de los primeros certificados en una dependencia federal que hubo en México. Eso es lo que debería seguir pasando. Pero bueno, dejemos eso atrás, que ya son historias tenebrosas. Lo interesante es hoy, y vamos a platicar de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que orgullosamente soy el director general de Tecnologías de Información, y la implementación de la SAO basado también en COSMIC, pero aquí le vamos a llamar una fase 0. A diferencia de la pasada, que era la iteración 1 y la iteración 2, aquí es una fase 0. ¿Por qué le vamos a llamar fase 0? Porque llegué en un momento a mitad, ¿no? A la mitad de un ejercicio fiscal, donde ya estaban arrancando y funcionando y operando de una manera diferente, ya venía la inercia, ya no había mucho por hacer. De hecho, si tomamos como que la Oficina de Rendición de Cuentas de Software, son 3 cosas importantes, no solamente, como lo dije hace un rato, no solamente es estimaciones, no solamente es medir, no, son estos 3 hitos importantes, que es la validación de estimaciones, el seguimiento de proyectos, que hace un rato lo platicaban, y la evaluación de calidad. No solamente es quedarnos con medir, no solamente es contar Cosmic Function Points, no nada más es eso. Tomando como en cuenta que hay que hacer la recolección de información, hay que generar la base de datos, todo lo que ya les han platicado el día de hoy, aunado con los factores de productividad, los modelos de estimación estadísticos, el proceso de desarrollo y la administración del portafolio de proyectos, la fase 0 quiere decir que no vamos a tener y vamos a llegar únicamente a hacer mediciones y estimaciones. Vamos a dejar a un lado el tema del seguimiento de proyectos y la evaluación de calidad. Primero, porque aquí no había una metodología establecida, en la comisión no existía una metodología para el ciclo de vida, desarrollo de sistemas, que ahorita vamos a platicar un poco de que no podemos implementar SAO, no podemos implementar COSMIC así, sin tener una metodología para hacer el ciclo de vida, desarrollo de sistemas. Porque hace un rato escuché y veía en una ponencia que les preguntaban a un compañero servidor público que
Cuando se está haciendo el levantamiento de información o el análisis de requerimientos, pues ¿qué se toma? Que si los casos de uso, que cuántos Cosmic Function Points y demás. Ahí es donde no es un tema propio de la medición o de la estimación, es un tema de metodología, que ahorita lo vamos a platicar, de una metodología de ciclo de vida, desarrollo y sistemas. Entonces, como les decía, fase 0 incluye solamente estimación, modelo PCU y medición COSMIC, que eso es, si hablamos, es un periodo julio-diciembre de 2018, por eso le llamamos fase 0. Aquí es donde está lo interesante. Dentro del ciclo de vida, desarrollo y sistemas, dentro de una metodología, tomando RUP y alguna otra cosa que me inventé por ahí en algún momento en la vida, tenemos un preanálisis que es donde deberíamos de hacer los primeros levantamientos de información para saber de qué va el proyecto, cuántos recursos necesitamos, que, a ver, hoy en día no existe algo para levantar o sea, llegar la primera vez con el usuario y escuchar qué es lo que necesita, o si me dice alguien que sí existe, pues por favor que se pare aquí que me lo diga. O sea, hoy en día es complicado, el primer acercamiento de tener una metodología para saber cuánto te va a costar, eso lo puedes hacer tú, lo puedes hacer los líderes de proyecto, para saber ya cuánto le vas a dedicar a un inicio, para saber en ese momento si el proyecto es viable y darse un acercamiento previo, para entonces sí hacer un levantamiento de requerimientos, tener tu listado de casos de uso y hacer una aproximación. Y entonces sí es donde entra la estimación inicial con COSMIC, aproximación con EPCU. Después en la fase de elaboración, sí, ya cuando terminamos nuestros casos de uso, cuando ya sabemos cuánto vamos a medir, ya medimos como tal, ya no es la estimación, ya medimos, pero aquí son dos fases y dos momentos diferentes, que hablando de administración de proyectos son dos cronogramas distintos o el mismo actualizado dos veces. Y después aquí es donde entra la segunda parte y yo diría lo más interesante de la SAO, que más que el medir y el estimar, como les decía, lo importante es esto, el seguimiento como tal del proyecto y la evaluación de calidad del proyecto, que el seguimiento lo vamos a tener desde la fase de elaboración, construcción y transición y ya la evaluación de calidad como tal en la fase plena de la transición, ¿no? Y obviamente vuelves a actualizar la base de datos de la institución, ¿no? Vuelves a hacer la iteración. ¿Qué pasó aquí en CNH? Sí, esto está tenebroso. A alguien se le ocurrió, ¿por qué no? Pues vamos a utilizar, pues entre juicio de experto y que, pues por ahí dicen que hay algo que se llama COSMIC y que pues esta gráfica todo el mundo lo conoce y dice, pues aquí hay 34, ¿por qué no le ponemos PDR 34? Pues alguien dijo, ¿no? Alguien dijo, vamos a ponerle 34. Y bueno, hay otras dependencias que le ponen veintitantos y gracias a esas dependencias, pues la media de la administración pública va creciendo y creciendo y creciendo, pero bueno, ya no lo dije. ¿Qué pasó aquí? Sí, gracias al apoyo de la Asociación Mexicana de Métricas de Software, cuando una dependencia no está madura, es la primera vez que va a hacer productos entregables y o desarrollo de software, cuando es la primera fábrica de software que va a estar, cuando son los primeros acercamientos de software, pues no tienes una base de datos que tomar. Aquí sí tienes que tomar la base de datos de la industria. Que esté bien o mal, esa es otra cosa, pero es la base de datos de la industria. Que se va creciendo cada vez más porque hay algunos incongruentes que le van subiendo al PDR cada vez más, pues ya es otra cosa. Pero es la base de datos que tenemos hoy para la industria mexicana de métricas de software, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No 34, dijimos 2018 vamos a tomar la media, 15.60. ¿Que va contra mis principios del 7? Sí, pero no es lo mismo, o sea, no es una dependencia madura que ya trae procesos maduros, que ya viene con varias iteraciones de fábrica de software, pero ya no es un 34 que pues alguien de pincel dijo vamos a tomarlo. Entonces, bueno, para esta iteración, que como les decía es fase 0, julio-diciembre, un PDR de 15.60, que esperemos que con esta primera iteración salga una base de datos bastante robusta, donde por lo menos el 10.9 podamos llegar. ¿Qué pasó con estos proyectos 2018? La gráfica azul es todo lo que
cuando llegó esta fábrica de software y bajo la administración de quién sabe quién, traían unas estimaciones entre juicio experto, Cosmic, y hay una locura, altísimas, vean todas, era todo esto, estaba completamente disparado total. Después ya cuando entre medio quisieron entrar a algo, a un terreno más estable y un ambiente más controlado, dijeron pues vamos a tomar un PDR inicial, que es el naranja, y pues igual seguía no tan alebrestado el tema, pero bueno, estaba un poco más estable, ya seguía una buena práctica, ya seguía un lineamiento y tal. Y el gris que ven es el PDR que hoy autorizamos con la media de la Asociación Mexicana, que es lo que ven por acá. Con eso, ¿a qué llegamos? De 7 iniciativas que existen hoy, de la primera, vamos a llamar de la primera idea que se tenía de los proyectos, por juicio de experto o por 10,000 cosas que se inventaron, pues teníamos ahí 46,000 horas más o menos pensadas. Cuando pensaron, vamos a ponerle un PDR 34, traíamos una idea como de 26,000. Y con la media del mercado, y eso que, siendo sinceros, para mí sigue estando alta, traemos una de 12,000. ¿Esto a qué nos lleva? Que si tomáramos la primera, y si alguien hubiera dicho, va, autorizamos la primera visión que se tenía de cuántas horas que se querían, se hubiera tenido un ahorro del 73%. Pero por eso lo puse una línea, porque no podemos hablar de dos cosas diferentes, porque son peras con peras o manzanas con manzanas, hablándolo burdamente. ¿Estamos de acuerdo? No puede entrar dentro de este mismo cajón hacer estimaciones de ese tipo. Pero sí, ya con algo más estable, pues del 26,000 a 12,000, pues sí traemos un ahorro de 14,000 y sí más o menos del 54%, hablando en únicamente estimaciones y mediciones en Cosmic Function Points. Pues muchas gracias a todos.